En el anterior vídeo hablamos de la saga de Resident Evil. Hoy veremos la razón de por qué existieron esos juegos y la aceptación del género del survival horror por parte de los jugadores a lo largo de toda la época. Todo videojuego basa su inspiración en otra obra. Pues bien, los antecesores de Resident Evil son Alone in the Dark y Sweet Home, pero nos centraremos en este primero. Alone in the Dark se desarrolló en 1992 por una empresa de videojuegos llamada Infogrames. Originalmente, su estreno se produjo en PC bajo el sistema operativo DOS, aunque posteriormente apareció para 3DO y NEC PC 9801. 3DO fue una línea de videoconsolas que lanzó Panasonic, Sanyo y LG entre 1993 y 1994. Estas contaron con una gran campaña de promoción y una avanzada tecnología para la época, con unas especificaciones que podréis ver en pantalla. Lo que la sepultó fue un alto precio, además del mercado de consolas en aquella época. La otra plataforma, NEC PC, en realidad es un PC, pero solo se comerció en Japón, eran de 16 y 32 bits. Se parecía prácticamente a un IBM PC, pero su hardware está modificado completamente. Fue una favorita para los desarrolladores de juegos de PC en Japón. Las diferencias que podemos ver respecto al primer Resident Evil con respecto a Alone in the Dark son solo en el apartado gráfico, ya que la jugabilidad de este juego es muy similar. Por ejemplo, en ambos juegos disponemos del mismo ángulo de cámara, lo que hace que a efectos prácticos ambos juegos luzcan igual. Además, el tema del argumento también encuentra similitudes, ya que en los dos juegos nos situamos en una casa, en la cual ocurren sucesos extraños y nosotros tenemos que ir avanzando resolviendo puzzles y acabando con los enemigos que se nos interponen por el camino. También podemos ver que ambos hacen uso de un inventario el cual tienes que saber organizar de manera correcta para poder avanzar con más o menos acierto. Digamos que, por esta razón, este juego fue una gran exponente para la saga de Capcom y también uno de los precursores del survival horror, que actualmente es uno de los géneros más queridos. Bueno, siguiendo el tema con el survival horror, aunque ha tenido buena aceptación, como dijimos, este tipo de juegos iba dirigido a un público que no le importa pasar miedo, sino al contrario, se siente bien y le motiva a meterse en la atmósfera terrorífica de estos juegos. Pero claro, esto se traduce a que no mucha gente en aquella época le gusta este tipo de experiencias, con lo cual lanzarse a desarrollar un videojuego de estas características es arriesgarse y además es muy complicado cumplir con el propósito de crear miedo, ya que es algo subjetivo y habrá personas que sientan miedo por unas cosas o por otras. Por ello, una vez que te sitúas en el mercado, también debes de saber diferenciarte y ser original con tu propuesta para que la fórmula que creaste funcione. Digamos que esto es parecido a las películas de terror, no todas triunfan en los cines y habrá muchas opiniones divididas. Por ello, a la hora de sacar a la luz un título así, cuenta mucho el marketing que puedes hacer de él, tráiler que publicites y demás. Bueno, con Resident Evil 7 pensaréis que sus juegos influyentes son sus antecesores naturales, ¿verdad? Sería lo más sensato, pero no es así. Como dije en el anterior vídeo, después de la cuarta entrega de esta saga, prácticamente toda la esencia que se guardaba desde la primera entrega se perdió y empezó a parecerse más a un juego del género shooter que a un survival horror. Por ello, debemos fijarnos en otros juegos de survival horror que han ido apareciendo desde años pasados hasta la actualidad. La fórmula que sigue este último juego de la saga de Capcom tiene muchos influyentes como Amnesia de Dark Descent, de Frictional Games o el videojuego de los de Red Barrels, Outlast, ambos disponibles en la plataforma de PC y consolas. Estos juegos, situados desde 2010 en adelante, han tenido la oportunidad de disfrutar de un gran desarrollo tecnológico en el mundo de la informática, ya que se dispone de un hardware muy avanzado a años luz con respecto a la década de los 90. Y sí, ya,
Antes conseguían que te diera miedo un videojuego de survival horror con esos gráficos poligonales. Ahora, los desarrolladores pueden crear verdaderas obras de arte, no solo por el apartado visual, sino por los sistemas de sonido y periféricos que hay. Ni que decir tiene la experiencia que hay a la hora de jugar hoy con los dispositivos de realidad virtual, que añaden un plus de inmersión total. Hablemos un poco de Amnesia de Dark Descent. Este juego se caracteriza por ser un pionero a la hora de producir horror al jugador, y es que en este videojuego no disponemos de ningún arma para enfrentarte a los enemigos, solo podemos escapar y hacer uso de nuestro ingenio para sortearlos y descifrar los puzzles para avanzar. El sonido y bandas sonoras son primordiales en este gran título. Con Outlast tenemos un juego que goza de frescura, sigue un poco la línea de Amnesia, ya que tampoco puedes enfrentarte a los enemigos y también hay puzzles, pero no pretenden ser tan tediosos, ya que hace mucho hincapié en la atmósfera de forma muy realista. Este sitúa el desarrollo en un manicomio, por tanto los sonidos, banda sonora y gráficos forman un grupo esencial de características para que sea un juego no apto para cardíacos. Estos juegos, que he nombrado anteriormente junto con el de Capcom, son similares por apostar por una cámara en primera persona que te mete aún más en la atmósfera del miedo, e implementar acertijos y puzzles para avanzar por el mapa. Sí, y además en todos ellos disponemos de un recorrido parcialmente lineal y acotado, aunque cada uno tiene su naturalidad a la hora de hacer sentir miedo. En lo que podemos diferenciar a estos juegos es que en Resident Evil 7 sí podemos hacer uso de armas para acabar con los enemigos. Uno de, lo- uno, uno de algunos elementos que nos hace considerarlo miembro de la saga de Capcom, aunque perfectamente podríamos cambiarle el título y situarlo fuera. Uno de algunos elementos que nos hace considerarlo. No, uno de algunos elementos que nos hace considerarlo miembro de la saga de Capcom, aunque perfectamente podríamos cambiarle el título y situarlo fuera de la saga. Hoy en día, Capcom sigue copando un nicho de mercado parecido al de hace años con este título, aunque hacer un título de survival horror es difícil, ya que son muy costosos de hacer y muy complicados de vender, debido a que, como dije antes, va dirigido a una porción de usuarios que están dispuestos a pasarlo mal delante de una pantalla. Y de esta porción no hay tantos jugadores. Tenemos un ejemplo factible, y es que Visceral Games, creadora de Dead Space, sufrió el cierre por parte de Electronic Arts. El proceso que, por ejemplo, usa EA a la hora de generar proyecciones sobre un proyecto para determinar presupuestos y éxito potencial es muy opaco y la mayoría de los desarrolladores lo considera frustrante, lo que hace que cualquier idea, por mucha pasión que lo hayas, lo que hace que cualquier idea, por mucha pasión que lo hayan, no, lo que hace que cualquier idea, por mucha pasión que le hayan puesto, no puedes lo que hace que cualquier idea, por mucha pasión que le hayan puesto, no pueda ser desarrollada. Bueno, alzando un poco la vista y fijándonos en todo lo que hemos visto, nos preguntaremos qué hay del futuro de la saga de Capcom. Y la verdad, que no habría otro con más ganas que yo a la hora de saber cuál será el sucesor de Resident Evil 7. Pero lo cierto es que no sabemos nada, y la compañía tampoco ha revelado mucho sobre el tema. Lo único que han dejado en claro es que la línea que seguirá dependerá del éxito y aceptación de este último juego, que recordemos que se estrenó en 2017 y ya nos encontramos en 2018 y seguimos sin saber nada con certeza. Aunque el futuro de Capcom sea como intentar ver a través de la niebla, actualmente hay algunos proyectos que van a salir a la luz. Entre estos podemos encontrar el videojuego llamado Agony, el cual es un survival horror en primera persona que está ambientado en las entrañas del infierno. Este juego
pone al jugador en el rol de un alma atormentada sin ningún recuerdo sobre su pasado, pero con la habilidad especial de controlar a otras personas e incluso a algunos demonios. El otro videojuego que sigue la línea es Visage, el cual dispone de un apartado gráfico bestial. Se ha financiado mediante Kickstarter y ya se ha pasado esta etapa, lo cual tiene pinta de que se lance este mismo año. A ver si es verdad. Visage es un título de terror en primera persona que nos llevará a los años 80 en un pueblo apartado y en concreto en una casa antigua enorme. Allí toparemos con un horror paranormal que está incluso modificando la realidad en la que nos volveremos, vaya, a través de presencias constantes y fantasmas, como Dwayne, un hombre maldito. Deberemos descubrir una historia macabra que envuelve al pueblo y a muchas de las familias y vecinos. La jugabilidad, muy influenciada por una demo llamada PT, nos llevará a resolver puzzles y sobrevivir e intentar esquivar a los peligros que nos acecharán. Bueno, entre tanto y tanto esperamos estos nuevos títulos, podemos echar un vistazo atrás e hincarle el diente a algún juego que no hayamos jugado. Y no miento cuando digo que hay todo un sinfín de juegos que no estaría tiempo a probar ni en toda una vida. Finalizamos aquí el vídeo. Como habéis podido ver, el mundo del survival horror es muy bonito y muy complicado para los desarrolladores. Hay un océano de propuestas sobre la mesa y nosotros somos los que decidimos cuál merecerá la pena. Gracias por escuchar esta chapa, señores, y os animo a introduciros en este tipo de videojuegos quien no se haya atrevido a probarlos.